Yamina ahorita me preguntaba, ¿el voto en blanco sirve para estas elecciones, sí o no? Vea, para uno entender la política del país tiene que entender también las prácticas políticas y las estructuras, digamos, constitucionales que rigen el país. En primer lugar, el país es de un constitucionalismo aparente. El constitucionalismo en Colombia no es real. Vale decir, la Constitución del 91 dice que esto es un Estado social de derecho. Esto no es un Estado social de derecho. No hay educación, no hay salud, no hay vivienda. Eso es lo que es el Estado social de derecho. Entonces no hay un Estado social de derecho. La Constitución habla de los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Quién va a ser tan ingenuo en Colombia para creer que los derechos fundamentales se respetan? No se respetan. Los funcionarios públicos no los respetan. Las autoridades de policía tampoco, los jueces menos. Entonces, es un constitucionalismo aparente. Ese es un concepto que acuñó el sociólogo alemán Max Weber, pero que en Colombia se aplica totalmente, ¿cierto? Entonces, uno entender la política colombiana implica entender primero por qué llegamos a donde estamos, cuál es la historia política de este país. La historia política de este país es la historia de la violencia. Siglo XIX, signado por las guerras civiles, ¿no es cierto? Las élites regionales no podían resolver sus conflictos sino a balazos. Siglo XX, empieza la transición del gobierno conservador de la Constitución del 86 a la llegada del Partido Liberal. ¿Qué ocurre? Empieza a gestarse un proceso de violencia muy parecido, guardadas las proporciones, con lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Todos gestos de violencia, de exclusión, ¿no es cierto? El laureanismo arremete, primero con violencia verbal. Si se les parece a algún grupo político aquí, es válida la observación, ¿no es cierto? Arremete con violencia verbal contra el Partido Liberal. Laureano Gómez denomina al Partido Liberal el basilisco, es un monstruo de la mitología griega, ¿no es cierto? Dotado de torpes extremidades demagógicas y una diminuta cabeza comunista. Esa es la definición de Laureano Gómez del Partido Liberal. De Alfonso López Pumarejo, un burgués, un capitalista que no quería sino modernizar el país, él no tenía nada que ver con el comunismo, ¿cierto? Y eso va a desembocar con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder popular y populista, más populista que liberal, asesinado. ¿Y qué empieza? La violencia. Se desata ya totalmente la violencia inicialmente urbana y luego rural, entre liberales y conservadores, que dura más de una década. Viene el pacto del Frente Nacional y esa violencia empata con la violencia guerrillera del 60, ¿cierto? Y esa violencia guerrillera del 60 empata con la violencia urbana del narcotráfico. Y esa violencia del narcotráfico se articula a la violencia del paramilitarismo, de la guerrilla y a la situación caótica en que estamos ahora. El que crea que no estamos en un caos es un ciego. O sea que estamos condenados a la violencia.